compararlo con el Barcelona, es el mejor equipo de la historia el Barcelona, ¿no? Es mucho, ¿no? Pero creo que este equipo está muy cerquita. Qué maravilla tener una selección así, ¿eh? Que vos sabés que gana siempre, que no te va a dejar a pie nunca, jamás, que mete, que corre, que juega. No fue sobresaliente como con Paraguay, pero tienen una entrega, unas ganas, una garra. Tienen ganas de seguir creciendo, de seguir ganando, de seguir batiendo récords. 12 puntos de 12 posibles. No le hacen goles desde el Mundial. No le hacen un gol. Perdió un partido de los últimos 51. Hace 24 partidos que por lo menos mete un gol. Es récord Messi. Messi figura hoy. Me gustó mucho Tamendi. Creo que jugó un gran primer tiempo Tagliafico. 4 o 5 jugadores de muy buen nivel. El resto acompañó. No sé si fue una actuación sobresaliente. Escuchamos a Messi, a ver, y sigo. Gracias. Bueno, todo lo que dice Messi es lo que pasa realmente. Tiene razón. Se defienden muchísimo uno a otro en la cancha. Son solidarios, meten, corren, piensan en el compañero. Es una selección de lujo. Es un orgullo para la Argentina tener una selección así. Una derrota en 51 partidos. Los números, récord el Dibu, récord la saga central, récord Messi, hoy figura, me gustó Tamendi. Y podemos hablar de lo táctico, si fue brillante, si fue sobresaliente, si fue distinguido, si fue muy bueno, si fue bueno. Lo que hay que hacer a esta altura es celebrar, aplaudir y agradecer que tenemos a esta selección que no para de ganar. Con la camiseta de Argentina, driblea a 2 efectivos de seguridad y quiere abrazar a Lionel Messi. En este caso, el capitán de la selección lo permite. Empiezan a jalar lado de la camiseta a Messi, pero ojo con más allá del gesto de solidaridad, de que sea un niño. Se metieron varios, ¿no? Se desvirtúa todo, ¿eh? Se metieron varios. Es un final adecuado a la vergüenza que ha sido esta noche. La vergüenza en la cancha por nuestros jugadores y vergüenza por los hinchas que se han metido a la cancha comprometiendo a nuestra selección y aquellos que los aplauden. Una vergüenza redonda la de esta noche aquí en el Estadio Nacional. No, esto no suma porque puede llevar a que afecte a la selección con una sanción. Perú-Venezuela sin público, te lo firmo ahorita. Perú-Venezuela sin público. Va a ser sancionado el estadio. La federación va a ser sancionada. No hay la seguridad de vida. Y el hincha peruano. ¡Oh! Y el hincha peruano aplaudiendo que el chico se tome la foto con Messi. Empiezan acá cánticos en contra del técnico de la selección. Bueno, la noche es redonda pero para mal, ¿verdad? Sí, una noche amarga. La gente grita fuera Reynoso. Y evidentemente ya lo que tiene que pasar es que esto se acabe, que se cierren las puertas ya y comprometido. Una noche redonda donde todos estuvieron mal, absolutamente todos estuvieron mal, desde los jugadores hasta la organización, los hinchas, absolutamente todos. Sí, señor. Bueno, menos mal se acabó esto, dijo. Hasta aquí llegamos. Jesús Valenzuela, el árbitro principal del partido. 2 goles de Messi para esta Argentina, 2 Perú 0, el campeón del mundo. Se paseó, hubo una pichanga en el Nacional ante una selección que no responde, que no contagia, una involución tremenda. Desde el planteamiento cambiamos casi todos los jugadores del partido anterior, no encontramos absolutamente nada y el rumbo parece complicado y el rumbo no es para nada optimista. Argentina 2, Perú 0, se acabó, menos mal rápido el partido. Bien, se juntan los futbolistas argentinos en la mitad de la cancha, lo propio los peruanos. Bueno, esta puede ser una doble jornada en la que Chile se quede sin técnico y Perú se quede sin técnico. Habrá que ver qué pasa con Berizzo, habrá que ver qué pasa con Reynoso. Sin ninguna duda, hoy Perú perdió con el campeón del mundo, pero Chile tuvo una derrota durísima. ¿Acaso no a Sampaoli en Perú? Sí, que lo echaron de Flamengo, ¿no? Bueno, lo han echado de los últimos lugares. Donde estuvo, no le ha ido tan bien. Y se van los futbolistas peruanos. Bueno, el Cuti está ahí, camina con cierta dificultad acompañando a los compañeros.
Los hinchas argentinos en un sector de la tribuna. Veremos si habla alguno. Brazos arriba de los futbolistas. El saludo con la gente. Veremos si habla alguno. Ya llegará el comentario del señor Enrique Macaya Márquez. Claro, tenemos que esperar que hable algún jugador argentino, porque que hable algún jugador peruano no tiene tampoco mucho sentido, teniendo en cuenta que fue muy poco futbolísticamente lo que han hecho a lo largo del desarrollo de este partido. Ampliamente superior el conjunto argentino, le fue sacando ventajas, no solo en el marcador, sino en el desarrollo, y además parecía inapelable. Cada vez que tenía la conducción del juego la selección argentina, parecía algo inalcanzable para los peruanos. A ver, escuchamos a Messi, habla Messi, dale. Advíncula y Acuña, Kevin Pacheco, ¿no? Sí, primero nace todo por una infracción, en este caso de Advíncula en contra de Acuña. Acuña lo empuja y se molesta el futbolista de Boca Juniors y empieza de alguna forma la trifulca. Se agregaron 4 minutos, Jalo. Vamos a jugar hasta el minuto. Para Peña, Peña para Advíncula. Exijo una explicación, Juan. Más adelante, por favor. Tapia para Pedro Gales. Otro hincha se va a buscar a Messi. Con el polo de Argentina y los corretean y se cae. Ya lo van a acabar. Va a buscarlo a Messi. Lo abraza. Sí, César Iván, te escucha delante, César. Ingresó un niño desde la tribuna sur. Cruzó prácticamente el terreno de juego. Saludó a Diego Martínez. Y ahora se suma otro aficionado desde la tribuna norte. Viene otro de sur. Ya van 3. Esto es un descontrol. Se mete más. Otro más por la tribuna sur. Se meten 3 más. Ojo, César Iván. Ojo, Ricardo. Van a suspender el estadio. Vas a jugar a puertas cerradas. Vamos a ser Vas a jugar sin gente. Vamos a ser sancionados, señores. La cantidad de gente que se metieron. Y aquí se entiende la emoción de la gente. El niño con camiseta argentina logró el propósito. Pero los otros dos no llegaron a su destino. Sí. Pero escúchame, César. Lo de Galese le decía, paren, porque se supone que son peruanos y nosotros por lo menos hay que conseguir el gol de descuento. Por eso el enojo de Galese, con esos aficionados que se metieron. Y ojo, fuera. Cifra y lazo. Si el árbitro le dice tiene que tranquilizarse Galese, porque arrojó con furia, estaba ofuscado, se entiende el carta Galese, retiró con todo el celular del chico Galese. A ver, para Messi, no, yo escucho Galese había escuchado en tribuna sur pero cuando terminó la primera mitad y ahora todo el estadio ya se tranquilizó la cosa. Yo entiendo al futbolista peruano y entiendo a Pedro Galese, que ve cómo pierde el equipo y ocurren estas cosas. Acabó el partido, compañeros. Bueno, compañeros, se acabó la pesadilla para hoy. Aquí en el Nacional. La gente molesta en el Nacional. Termina el partido, la historia repetida. Hemos caído como local 2-0 ante el campeón del mundo, Argentina. Que hoy caminando el turista Messi anotó 2 goles y todavía hizo el tercero, lo anularon. Pierde Perú, solamente les digo, muchachos, hay que seguir trabajando. Ya al señor Reynoso, que la selección no es un banco de pruebas. Hay que seguir trabajando, por favor. Esto recién comienza. Estamos con un punto y tenemos para más. A seguir trabajando humildemente, muchachos. Nada más. Te escucho, Ricardo. Mora Morita, Argentina lo gana hoy en el Nacional 2-0. Gracias a Jorge Changra. Y sumamos un cuarto partido. No sabemos lo que es el arco contrario. 660 minutos y no hemos rematado una sola vez al arco contrario. Hablamos con intervención de arquero. Paolo es el que más ha rematado. Uno chocó en el travesaño y otro remate se generó en el partido, Ricardo, con el disparo por encima de la portería. Sí, Víctor. 360 minutos. Sí. 360, sí. 360, sí. Sí, efectivamente. Víctor Vaz. Y somos los únicos que no hemos anotado bola, porque hasta Paraguay hizo gol hoy día y le anularon 2. No, escúchame, Víctor. No solamente somos los únicos que no hemos anotado, somos los únicos que no hemos hecho remate alguno sobre el arco contrario.
porque hasta Bolivia tiene cerca de 10 remates al arco contrario. O sea, es preocupante la situación. Hoy Reynoso mandó una formación medio extraña, la intentó corregir en el segundo tiempo, quiso hacer de la desesperación un aliado y al final Argentina jugó, ojo, dosificó, no arriesgó, manejó la pelota como quiso, le cedió un poquito la iniciativa a Perú, nunca pasó problemas. No me vengan que con los 4 cambios hubo una mejoría notable en Perú, mejoría de 5 minutos, nunca rematamos. Los cambios, es cierto, le dieron un aire un poquito distinto, pero no iba a alcanzar ni siquiera para descontar. Vamos a la parte... El mundo habla de nuestra selección, la selección argentina. ¡Qué maravilla! Porque hay que perder un solo partido de 51, ¿eh? Qué difícil es eso. Perdió un solo partido de 51. Ahí decíamos recién en la apertura de esta tercera hora, que es el reflejo de la transmisión de anoche. Metió por lo menos un gol en los últimos 24 partidos. El Dibu Martínez es el arquero récord de la selección argentina. McAllister, Enzo Fernández y Julián Álvarez son récord también, porque son una máquina de ganar desde que aparecieron en el equipo. La saga central de Argentina también es récord, porque perdió un solo partido. ¿Sabes lo que es jugar en la selección muchos partidos y perder uno solo? Messi es récord de goles en la Argentina, ahora rompió un récord que es el goleador de la eliminatoria. No había metido goles contra Perú en la eliminatoria, ayer los metió también. Paga todos los pagaré. El equipo juega muy bien, juega sobresaliente como contra Paraguay de primer tiempo. Ayer sin Di María, pero con un Messi superlativo que demostró que sigue vigente, con un nivel de Messi así. ¿Es hasta la Copa América y chau? ¿O nos animamos al Mundial? Porque juega en la Liga de Estados Unidos, pero ayer parecía que jugaba en el Bayern Múnich. Porque todas las chances de Argentina fueron de él. Primer remate, apenas afuera, rasante, cruzado. Segundo remate, tiro libre al medio del arco, tapó Gallese. Después hizo 2 goles. El gol que hace el primero es muy difícil de hacer, porque la pelota se le viene encima. El centro de Nico González se le viene encima, muy difícil. Como dijo Reynoso después en la conferencia de prensa, el técnico de Perú, los goles que hizo Messi son difíciles de hacer. Y después en la otra, que yo no sé si la quiere dejar pasar adrede a propósito, Julián hoy intentaba girar y le aparece Messi y es gol. Y después hizo un tercer gol que no lo cobraron, y después hizo una que pasó por arriba y se lamentó. El hambre que tiene el equipo, las ganas de jugar juntos, de encontrarse, de estar, los solidarios que son los compañeros que siempre le dan la mano uno al otro. Qué acierto de Tapia Scaloni, ¿eh? Qué acierto de Tapia. Porque, a ver, lo puso para tapar un agujero, no tenía técnico. Ayúdame en esta. Y cuando vio que el equipo estaba bien, que jugaba algo, yo me acuerdo del primer comentario, perdónenme que sea autorreferencial. Es más, iba a arrancar con bienvenidos al tren, que fue nuestra cortina desde que Scaloni es el técnico de seleccionado. Decíamos ahí, súbanse al tren de Scaloni. Ahí quedó la escaloneta. Súbanse al tren de Scaloni, quedan pocos lugares. El primer partido, yo vi que Argentina jugó algo con Scaloni, no sabía realmente que iba a hacer esto es impresionante. Además, cómo declara, nunca se mete en un lío. Ayer le preguntaban por Perú, ¿viste? A ver si decía una cosita. Perú, gran equipo, tiene mucho para mejorar, no sean ansiosos. Y lo que más me gusta del equipo, a mí, más allá de que podemos jugar sobresaliente como el otro día contra Paraguay, o bien, o muy bien, o bueno, algún partido, algún momento regular, que hoy hay pocos. A mí lo que me gusta de este equipo es el hambre que tiene de seguir creciendo, de seguir ganando, de seguir haciendo historia, las ganas que tienen de estar juntos. Es la selección de básquetbol, es la selección dorada esta,
porque se les nota que quieren estar ahí, y que el de afuera empuja, el de afuera acompaña, ninguno pone cara de traste, el que sale en el segundo tiempo no dice nada, el que se va a Europa otra vez, después de estar varios días encerrado, se va contento igual. ¿Qué acierto el cuerpo técnico de Scaloni? Porque hablé de Lionel. ¿Qué acierto Ayala? ¿Qué acierto Samuel? ¿Qué acierto Aymar? Estamos en un momento magnífico. Ya prácticamente, si cerramos la próxima doble jornada de eliminatoria con algún resultado positivo, estamos prácticamente clasificados. Sí. A 7 puntos de asegurarnos el repechaje y a 11 de estar en la próxima Copa del Mundo. ¿A 7? A 7 de asegurarte el repechaje y a 11 en la fecha del próximo año, en la doble fecha, ya puede estar clasificada la selección argentina. Locura eso. Qué bueno para Scaloni porque va a poder probar. Ayer lo decíamos, Gustavo, en el comienzo de la transmisión, porque viste que muchas veces está como impuesta esa frase que es recurrente y a veces no se ajusta a la realidad, pero termina siendo una frase hecha. Tal o cual equipo, tal o cual grupo es un ejemplo. Bueno, en este caso, la selección argentina es un verdadero ejemplo. Por su instinto de superación, por anteponer lo colectivo a lo individual, aún teniendo al mejor jugador del mundo. O sea, con ese valor agregado, vos tenés al mejor del mundo, pero nunca el individualismo está por encima de lo colectivo. Este es un pequeño resumen de lo que dejó una nueva fecha de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. Es el análisis postpartido de la prensa argentina y peruana sobre lo que dejó la victoria de la selección argentina. Y en todo este contexto, el que habló fue Leo Messi, que dijo que este equipo está muy cerquita del mejor Barcelona de la historia. El capitán de la selección argentina habló luego de la victoria sobre Perú y habló sobre el gran presente del combinado albiceleste que marcha con puntaje ideal rumbo al Mundial 2026. Messi dejó sus sensaciones luego de la victoria 2-0 sobre Perú por la cuarta fecha, y dentro de ellas aseguró que esta versión de la Argentina encuentra muy cerquita del mítico Barcelona de Pep Guardiola, al que catalogó como el mejor equipo de la historia. Otro punto clave dentro de las declaraciones de Messi fue la importancia de la excelente relación dentro del plantel, como el cambio de mentalidad que planteó Scaloni para no dormirse en los laureles ante tantos títulos obtenidos en tan poco tiempo. Muchas veces lo dije que si hay un buen grupo y un buen ambiente dentro de un vestuario, es siempre mucho más fácil. Creo que venimos demostrando hace tiempo que este es un grandísimo grupo, que pase lo que pase se sigue de la misma manera, disfrutando de jugar, disfrutando de estar tiempo juntos, de pasar momentos juntos, y tenemos la suerte de ser muy jóvenes también, con mucha hambre, más allá de que hay chicos muy jóvenes que ganaron todo, quieren seguir consiguiendo cosas importantes a nivel individual y a nivel grupal. El mensaje que baja el técnico es de que pasó la Copa América, que pasó el Mundial y que hay que empezar un nuevo ciclo, que teníamos la idea muy marcada, pero que empezamos de cero otra vez y sabiendo que cada vez es más difícil conseguir las cosas cuando se gana, dijo la Pulga Messi. Por último, también no solo habló sobre la temprana conclusión de la temporada del Inter Miami en la Major League Soccer, al quedar sin chances de meterse en los playoffs, sino también de sus ganas de poder pasar más tiempo en su país, Argentina, durante el mes de diciembre, al recién iniciar su pretemporada con las Garzas en enero del 2024. La verdad que lástima, estuvimos cerquita, yo me perdí los últimos partidos, tuve varias lesiones. El mes de julio fue muy duro para nosotros, jugábamos cada 3 días, viajamos, pero conseguimos un torneo importante para el club. Para lo que se viene el año que viene, me entrenaré, jugaré el partido que se viene ahora e intentaré llegar de la mejor manera posible para noviembre, y si puedo estar otra vez, después de disfrutar las vacaciones, concluyó
la Pulga Messi, que ya tiene la cabeza puesta en la Major League Soccer y en lo que continúa de las eliminatorias sudamericanas.